El mensaje de hoy se titula Perdiendo los estribos. Está basado en Hechos capítulo 23. Rudyard Kipling escribió un poema hace ya unas décadas que pasó a ser un clásico. Se trata de un poema que le escribió a un joven que quería madurar con rapidez. Permítame leerlo. Dice así: si puedes mantener la cabeza cuando todo el mundo la ha perdido y te culpan a ti. Si puedes confiar en ti mismo cuando todos los hombres dudan de ti. Si puedes esperar y no cansarte de esperar, o de que te mientan, rechazas siempre ser parte de alguna mentira. Si te odian, no odies. Si puedes dirigirte a las multitudes y mantener tu virtud, entonces serás un hombre, hijo mío. La primera frase es la más conocida. Si puedes mantener la cabeza cuando todos los demás la han perdido y te culpan a ti. Cualquier individuo así integraría una élite de la cual nosotros diríamos, ellos sí que son hombres de verdad. Si hay una persona en el Nuevo Testamento que parecería saberlo todo y ser un verdadero hombre, ese es el apóstol Pablo. Pero hasta Pablo perdió los estribos. Para ser justo con Pablo, refresquemos un poco la memoria con los eventos que conforman la semana más difícil en la vida del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 21, Pablo es mal interpretado y maltratado por los judíos creyentes que estaban en la iglesia. Luego, él se dirigió al templo, donde se armó un alboroto y la turba lo golpeó pretendiendo matarlo, y luego fue encadenado, mientras la multitud pedía su muerte, y es agredido y casi lacerado por los romanos. Pero vamos al concilio en esta sesión. Ahora en el capítulo 23, Pablo finalmente se presenta ante el Sanedrín, la Corte Suprema Judía. La conciencia de Pablo estaba tranquila. Pablo le hace saber al concilio que su conciencia está limpia y tranquila. Fíjese en el versículo 1. Dice la palabra de Dios, Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hagamos una pausa aquí, por favor. Pablo hace dos cosas que a la luz de lo que está por suceder no son de lo más sabio. En primer lugar, él se dirige a la Corte Suprema como si ellos fueran sus amigos. Los llama varones hermanos. El protocolo judío dictaba que la manera formal de dirigirse al Sanedrín era con las siguientes palabras: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. En un sentido, Pablo estaba en lo correcto. Él era uno de ellos. Él mismo había sido un miembro del Sanedrín. Él conocía a algunos de estos hombres muy, pero muy bien. Pero la manera en que se dirige a ellos ayuda a crear la impresión de que Pablo no está siendo respetuoso a este cuerpo de jueces. La segunda cosa que Pablo hizo fue comenzar su defensa resaltando su buena conciencia. Yo creo que Pablo tendría que haber comenzado directamente con la verdad del Evangelio, de la misma manera que lo hizo antes en el templo. No obstante, esta es una gran declaración. Pablo no está diciendo soy perfecto, sino que simplemente él está diciendo rindo cuentas a Dios constantemente. De hecho, Pablo llama a su conciencia como su principal testigo y declarando que ante Dios su conciencia está limpia. A propósito, ¿puede usted decir esto también? Mi amigo, no existe una almohada más suave en la cual pueda apoyar su cabeza que una conciencia limpia. Así que Pablo dice, tengo una limpia conciencia delante de Dios. Pero veamos la conducta del sumo sacerdote que viola la ley. Ahora fíjese en los versículos 2 y 3 en su primera parte. Dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Aquí tenemos al gran apóstol Pablo diciendo, Dios te golpeará en la boca a ti, pared blanqueada. Ahora, no sabemos qué significa una pared blanqueada, pero desde ya que suena muy bien seguramente. Al final, ese sumo sacerdote bajó un poco la voz.
Ahora los creyentes obviamente no debemos usar malas palabras, pero hay veces que uno está enojado con su jefe y no sabe qué decir. Bueno, intente usar esta frase: usted no es más que una pared blanqueada. De esa manera se lo sacará de encima y a la vez estará citando la Biblia. Eso es perfecto. Bueno, se supone que no tengo que disfrutar tanto esto. Francamente, Pablo estaba harto. Esa trompada en la boca fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del apóstol, y él dejó salir de su boca algunas palabras no apropiadas e irrespetuosas en ese momento que desearía no haberlas dicho. Pablo no terminó. Fíjese en la próxima frase en el versículo 3b. Dice: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Pablo tiene razón. El sumo sacerdote violó la ley al castigar durante el juicio. Es a causa de lo que Pablo dijo de pared blanqueada que los presentes le dicen, estremecidos, en el versículo 4, fíjese, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Continuemos con el versículo 5, donde dice la palabra de Dios. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Este pasaje, a propósito, es el que algunos usan para decir que Pablo tenía problemas con su vista. Es posible que esta fuera una enfermedad física, el llamado aguijón en la carne que él menciona en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, ¿se acuerda? Sea como fuere, Pablo admite su error y se disculpa por estas palabras de enojo para con la autoridad de la tierra. Ahora Pablo continúa en los versículos 6 al 10 diciendo esto, escuche bien. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Hagamos un alto y veamos algunas cosas de este pasaje juntos. Veamos el fracaso de Pablo, por así decirlo. Pablo había soñado por varios meses con este momento frente al Sanedrín. Él esperaba poder penetrar la ceguera de ellos con la luz del Evangelio. Sin embargo, se perdió el control durante el juicio y Pablo sabía que el problema había sido su enojo descontrolado. Su fracaso cayó en 3 frentes distintos. En primer lugar, vemos que Pablo reaccionó con un enojo frustrado. A propósito, una pared blanqueada era una referencia a una pared en mal estado a la que se le dio una mano de pintura para cubrir la madera podrida. El Señor Jesús describió a los líderes religiosos como sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? Un mes antes de la Pascua se pintaban las lápidas de las tumbas de blanco para que la gente pudiera esquivarlas y no caminara sobre ellas por accidente. De hacerlo, pasarían a estar impuros y no podrían participar de la Pascua. Cristo le estaba diciendo a los religiosos de su época lo mismo que podemos decir hoy. Se ven limpios, pero representan la muerte, no la vida. Entonces, este fracaso de Pablo cayó en 3 frentes distintos. Dijimos, en primer lugar, que Pablo reaccionó con enojo frustrado. Pero, en segundo lugar, Pablo se disculpó de forma mínima. Fíjese en el versículo 5 que las disculpas de Pablo se dirigen no al sumo sacerdote, sino al cargo del sumo sacerdote. Él se dio cuenta que estuvo mal, pero no podía concebir disculparse ante un hombre que era conocido en Israel, según Josefo, como un glotón violento y cruel, un hombre corrupto.
Pero en tercer lugar, Pablo contradijo el ejemplo de la pasión de Cristo. En San Juan capítulo 18, Jesucristo estaba enfrentando el juicio y el sumo sacerdote permitió que le pegaran a Jesús en la boca. Y él dijo en el versículo 23, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? En otras palabras, acabas de romper la ley que se supone que guardas. Sin embargo, la reacción de Cristo fue distinta, tal como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23 en su primera parte. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. ¿Recuerda este pasaje? En esta ocasión, mientras Pablo experimentaba los sufrimientos de Cristo, no estaba respondiendo como Cristo. ¿Quién de nosotros lo hubiera hecho? ¿Se puso a preguntar eso? Todos conocemos ese dicho antiguo, habla cuando estás enojado y darás el mejor discurso del que te arrepentirás. Imagínese por un momento lo que debe haber sentido Pablo al estar sentado en las barracas fuertemente custodiado por un guardia de soldados romanos. Imagínese por un momento lo que debe haber sentido Pablo al estar sentado en las barracas fuertemente custodiado por una guardia de soldados romanos. Un comentarista se lo imaginó de esta manera. Pablo, sentado en el suelo, apoya su cabeza sobre sus brazos. Está exhausto, pero no puede dormir a causa de la culpa que le golpea más fuerte que cualquier azote. Tuve la oportunidad de una vida de predicar el evangelio a los oficiales judíos de más alto rango y la eché a perder. ¡Qué sandez la mía de perder los estribos! ¿Yo el gran apóstol? No lo creo. Soy un gran fracaso. Hasta ahí lo que dice este escritor. Este pasaje debe de haber sido de mucho ánimo para miles de creyentes que lo leerían durante los primeros siglos de la Iglesia. Personas que han arruinado una oportunidad a causa de su temperamento, que han perdido la cabeza al estar bajo presión y han dicho palabras que luego se arrepentirían de haberlas dicho. Personas como nosotros, en este día, hemos tenido experiencias en las que hubiéramos querido tener más gracia y tacto. Le hicimos un cortocircuito al Evangelio a causa de nuestra frustración y fracaso a mantener la sensatez cuando todos los demás la perdían. Sí, perdimos los estribos. Otro comentarista indicó que Pablo, en vez de pasarle la antorcha de Cristo a sus antiguos compañeros, sobrepasó el poder del Evangelio al explotar en ira. Habiendo desilusionado a su Señor de esta manera, ¿cómo podía continuar? En ese momento el Señor vino y animó a Pablo. Fíjese lo que le dice en el versículo 11a. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, «Ten ánimo, Pablo». Le está diciendo, no pierdas la esperanza, no abandones, ten ánimo. El Señor usó esta frase unas 5 veces. En primer lugar, al paralítico de Mateo capítulo 9, versículo 2. Le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. También lo usó a la mujer que sufrió 12 años buscando una cura a su enfermedad. En Mateo 9, 22. Le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. También lo utilizó a los discípulos que estaban atemorizados en medio de la tormenta y lo vieron caminar por las aguas en Mateo capítulo 14, versículo 27, donde dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. También lo utilizó, en cuarto lugar, a sus discípulos confusos en la última noche en San Juan capítulo 16, versículo 33. Él dijo, confiad, no temáis, yo he vencido al mundo. Y por último, lo usó en Pablo. Al estar desanimado y vencido aquí en Hechos capítulo 23 le dijo, ten ánimo, Pablo. Cuando las tinieblas estaban más oscuras en las vidas de distintas personas, Jesucristo emitió estas palabras. Esto nos da toda la razón para creer que Pablo contemplaba abandonar. Probablemente él estaba pensando, lo eché a perder en Jerusalén. ¿Cómo es posible que Dios me envíe a Roma? ¿Cómo es posible esto? Sin embargo,
Jesús cubrió su gloria, se metió en las barracas y se arrimó a Pablo, diciéndole: Pablo, no te desanimes, no abandones, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pero aquí no solo vamos a ver cómo Pablo reaccionó con enojo, sino también vamos a ver la fidelidad de Dios. Uno tiene que entender que esta historia no es acerca de la fidelidad de Pablo, sino acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios se demuestra en varias maneras. Dios animó a Pablo. En primer lugar, Dios animó el espíritu de Pablo. Eso sucedió en las palabras que acabamos de leer: ten ánimo. Pero también Dios afirmó el testimonio de Pablo. En segundo lugar, escucha bien, Dios afirmó el testimonio de Pablo. Usted dirá: un momento, yo pensé que Pablo lo echó a perder. Es verdad, lo hizo. De hecho, si usted se fija en la afirmación de Cristo, el Señor menciona el testimonio de Pablo en Jerusalén. Esto incluye su maravilloso discurso ante la turba judía, al igual que su testimonio anterior a la iglesia de Jerusalén. Ahí vemos la gracia del Señor. Él se fijó en lo que Pablo hizo bien y lo exaltó por ello. Aquí no vemos al Señor diciendo: escucha, Pablo, en cuanto a la exposición frente al Sanedrín, ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿Por qué no? Porque el Señor sabía que Pablo sabía que estuvo mal, y eso lo desanimó mucho. Yo creo que Pablo ya había tratado eso con el Señor seguramente. Pero no solamente vemos que Dios animó a Pablo, no solamente vemos que Dios afirmó el testimonio de Pablo, sino que Dios anuncia el futuro de Pablo. Aquí se muestra la fidelidad de Dios en estas maneras. La tercera revelación de la fidelidad de Dios es que Él anunció el futuro de Pablo. En el versículo 11b, Él dice: así es necesario que testifique también en Roma. En otras palabras, Pablo, también vas a ir a Roma, le dice el Señor. Pero veamos ahora que el complot se está llevando a cabo. Veamos los versículos 12 y 13. Los asesinos buscan matar a Pablo. El complot se está llevando a cabo paso a paso. Dice la palabra de Dios: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Hasta ahí la porción de la palabra. Estos 40 hombres eran celotes. Su nombre oficial era asesinos. Eran asesinos profesionales que se deshacían de cualquier judío que simpatizara con Roma. El nombre celote proviene de la palabra sicari, de la cual obtenemos el término castellano sicario, y significa daga. Ellos escondían una daga bajo su túnica y se acercaban a una víctima cuando se encontraba en un mercado o en algún lugar lleno de gente y lo apuñalaban yéndose en silencio. A propósito, de la misma manera que el Sanedrín y los asesinos trabajaron juntos para matar a Pablo, otro asesino colaboró con el Sanedrín para asesinar a Jesús. El nombre de ese asesino fue Judas Iscariote. Iscariote es una derivación de sicari. Él también era un sicario, un hombre de la daga, un miembro de los asesinos que esperaban que Cristo derrocara a Roma. Pero cuando él se dio cuenta que Cristo tenía una misión espiritual y no política, se cambió de bando y traicionó al Señor. En este versículo, 40 asesinos planeaban matar a Pablo, y ellos hacen un juramento: no van a comer ni a beber hasta que no hayan matado a Pablo. Están por perder mucho peso seguramente. Pero no solo los asesinos buscan matar a Pablo, sino que los romanos buscan proteger a Pablo. Vamos a ver los versículos 16 al 22. Dice la Biblia: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada,
fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: «Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle». Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: «El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo para hablarte». El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: «¿Qué es lo que tienes que decirme?». Él le dijo: «Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición de no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa». Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Pero veamos pequeñas cosas que un Dios soberano hizo. Veamos, a través de la porción de la palabra de Dios, las pequeñas cosas que un Dios soberano hizo en esta situación. La primera: el sobrino de Pablo estaba en el lugar justo, en el momento justo, y escuchó del complot. También el sobrino de Pablo pudo escurrirse y alcanza a ver a Pablo. También un centurión estuvo dispuesto a obedecer a Pablo. El gobernador también estuvo dispuesto a escuchar con detenimiento al sobrino de Pablo. El sobrino de Pablo pudo escaparse sin que nadie se diera cuenta. Y también el poder del ejército romano guardó a Pablo con su protección. Y dice la palabra de Dios: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. También, otra de las pequeñas cosas que Dios hizo es que el gobernador sintió la necesidad de escribir una carta a favor de Pablo. Como dice los versículos 26 al 29. Dice: «Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que lo acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión». Esto es impresionante. ¿Qué podría motivar a este gobernador romano a poner su reputación en riesgo por un judío desconocido que solo le causó problemas? ¿Te pusiste a pensar alguna vez esto? Un Dios soberano estaba obrando. No lo dudes, por favor. Y nuestro Dios soberano puede tomar el corazón de un rey y de la misma manera de un gobernador e inclinarlo hacia donde él quiera. Pero estamos llegando a nuestro tiempo de aplicación. Vamos a ver 3 verdades eternas. Permítame darle 3 verdades a manera de aplicación que no son alteradas por el tiempo y que vemos en este pasaje. En primer lugar, la muerte de los siervos de Dios, que está en control de todas las cosas, solo sucede cuando Él está listo. Lo repito. La muerte de los siervos de Dios solo sucede cuando Dios está listo. Esteban predicó una sola vez, y la revuelta que se produjo terminó con su muerte. Pablo ha estado en 3 revueltas hasta ahora y sobrevivió a todas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y su siervo aún no ha terminado lo que tenía que hacer. Pero también, en segundo lugar, los fracasos de los siervos de Dios suceden por lo general cuando éstos se olvidan que Dios es soberano. Toma nota, por favor. Los fracasos de los siervos de Dios suceden por lo general cuando éstos se olvidan que Dios es soberano. Ahora, una cosa es creer,
Probablemente todos nosotros lo hacemos, que la vida y la muerte están bajo el control de Dios. Todos creemos esto. Muchos dirán, sí, yo creo que Dios controla los grandes eventos como la vida y la muerte. Pero no estamos tan seguros en cuanto a las cosas más pequeñas, las cosas comunes y corrientes, lo cotidiano, tal como un semáforo o una demora en un vuelo. En otras palabras, perdemos el control porque nos olvidamos que Dios está en control hasta de lo más mínimo. Los israelitas son un muy buen ejemplo de esto. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 14, el mar Rojo se abrió y el pueblo pasó por tierra seca. Qué muestra tan grande del poder de Dios que experimentaron. Por ejemplo, también en Éxodo capítulo 15 cantaron alabanzas a Dios que los libró del ejército egipcio. En Éxodo capítulo 16 llegaron a la conclusión de que morirían de hambre. En otras palabras, Dios controla las grandes cosas. Él partió el mar Rojo en dos y ellos marcharon entre las paredes de agua hasta llegar al otro lado. Luego, sin embargo, los israelitas dicen, sabemos que Dios se puede encargar de las grandes cosas o de las cosas mayores, pero tenemos hambre. ¿Quién nos podrá dar de comer? La verdad es que ellos, al igual que nosotros, nos olvidamos de lo que Dios es. Es un Dios soberano y es capaz de hacer cualquier cosa. Estoy mencionando 3 verdades eternas que no varían con el tiempo. En primer lugar, la muerte de los siervos de Dios solo sucede cuando Dios está listo. Los fracasos de los siervos de Dios suceden, por lo general, cuando éstos se olvidan de que Dios es soberano. En tercer lugar, la fidelidad de la soberanía de Dios no se limita a si nosotros nos acordamos o no. Toma nota, por favor. La fidelidad de la soberanía de Dios no se limita a si nosotros nos acordamos o no. La providencia de Dios no se derrumba con nuestro temor. Su voluntad se cumplirá, su misión se llevará a cabo. Dios no se quitó el polvo de las manos y dijo, bueno, Pablo, lo echaste a perder. Te olvidaste que yo era soberano, no pudiste soportar la presión. Voy a tener que encontrar a otra persona que sea más confiable bajo el estrés y la presión. Después de lo que hiciste en Jerusalén, es imposible que confíe en ti para que vayas a Roma. No pasó esto. Desde ya, la respuesta de Pablo y la nuestra también ante la presión determina qué tipo de testimonio vamos a tener y qué tipo de ministerio Dios tiene para nosotros. La verdad sigue siendo que si Pablo no perdía los estribos, quién sabe, tal vez él podría haber testificado claramente ante el Sanedrín en cuanto a la verdadera voluntad de Cristo. Pero esa oportunidad se perdió para siempre. Dios, sin embargo, aún tenía planes para Pablo y aún tiene planes para usted y para mí. No lo dude. Me pregunto si la letra de esa canción tan popular le habrá venido a la mente. Se ha cantado por generaciones y fue escrita por el rey David. Permítame leer la letra de este himno, el número 103, o como lo llamamos, el Salmo 103. Escuche a un hombre que sabía cómo era perder la cabeza, el temperamento y aún así experimentó la gracia refrescante de Dios. Escuche los versículos 2 al 5, 8 al 14 y 17. Dice la Biblia, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo.